Siempre pienso que hay temas como este que voy a trabajar con ustedes que tienen enorme repercusión, porque de alguna manera a muchos de nosotros nos toca de manera muy personal y muchas veces estamos frente a personas que están atravesando situaciones de salud y probablemente no de manera directa podemos decir todo esto, pero tiene que estar adentro nuestro lo que voy a compartirles, porque creo que es una mirada distinta de las cosas. No espero sorprenderlos, quizás algunas ideas sean ordenadamente claras, pero creo que es necesario poner palabras, reflexionar a fondo, así que yo les voy a pedir que las neuronas de ustedes esta noche estén muy atentas, si puede ser, porque el tema requiere mucha atención. Trataré de ser lo más didáctico posible, pero me ha pasado, como en algunas conferencias en particular, que en este caso mi propia persona está involucrada. El 18 de julio del año 2009, un ataque al corazón casi me hace que me despida de esta vida. El que no haya ocurrido eso me llevó a un largo camino de reflexión. Esta conferencia, casi diríamos en borrador, la di en San Juan, y esta va a ser la primera vez que la doy aquí, y ojalá que al quedar filmada llegue a otros lugares para que otros la reflexionen y las compartan, ¿no? Pero en realidad, repito, les voy a hablar desde mi experiencia frente a algo que hasta el momento que me ocurrió tenía una sensación de que mi salud era buena y todo estaba bien, y que con 54 años estaba perfecto y nada. Y de pronto me di cuenta de la terrible fragilidad. Uno estuvo siempre al lado de muchas personas que atravesaron situaciones de enfermedad, pero cuando la situación es así personal y de la manera que fue, evidentemente me obligó a que piense qué es esto, qué tengo que ver acá. Muchos de los temas que yo enseño o transmito, intento que sean a partir de mis vivencias también, porque de alguna manera, al hacerlo, me parece que no hablo lo que otros dijeron ya, sino trato de darle respuesta a mi propia existencia. Y que cuando lo puedo hacer bien, siento que estoy listo para compartirlos a los demás. Ese es el sentido. También otra aclaración más. Este tema en particular toca temas específicamente de la ciencia médica, de la cual no soy, obviamente, experto, pero voy a tratar de decir algo y siempre dejar abierto para que cada uno haga la continuidad a esto que voy a decir. Y por supuesto no es contradecir a nadie en el sentido de una crítica porque sí, sino tratar de mirar con una mirada superadora el sentido de la salud y el sentido de la medicina. Con lo cual, en algunos momentos voy a decir algo o insinuarlo y va a quedar para la tarea personal de reflexión. Bueno, con todas estas aclaraciones, solamente describirles algunos puntos fundamentales y entrar de lleno en lo que quiero compartirles. El año pasado, cuando tuve este tema del corazón, vi a 5 cardiólogos. Salvo uno que era alumno de Enneagrama mío, con quien tuve después un trato muy lindo, salvo él, que quizás por esa relación se dio así, ninguno me preguntó al momento de lo que había vivido si yo había pasado o atravesado alguna circunstancia especial. Ninguno me preguntó si me había pasado algo a mí. Además de describirle la situación de cómo fue el acontecimiento, esa no pregunta me asombró. O sea, nadie me dijo, ¿te pasó algo importante en este último tiempo de tu vida? No, nadie me decía eso. Después cuando traté de dar explicación a eso y lo compartí a otras personas, me decían, mira, no tienen tiempo, tienen que tratar de derivar a quien sea el encargado de la parte psicológica, no es especialidad de ellos. Y así podría uno decir que la sensación que tenía, que frente a los especialistas en cardiología, la sensación era, no les compete. Y entonces me empecé a preguntar, empecé a tener una resistencia, porque me empezaban a dar posibles soluciones alternativas, pero ninguna me miraba a mí. O sea, miraban un estándar de cosas
y sobre la base de ese estándar estos médicos me hablaban. Y la sensación fue cada vez peor gracias a una persona que quiero mucho que está aquí, que también desde la homeopatía me dio una buena asistencia. Empecé a pensar que la tarea era mía, que yo tenía que buscar respuestas, que no tenía que esperar que alguien de afuera me las diera, si quería ir al fondo de las cosas. Porque el miedo que me quedaba a mí, como seguramente alguno que atravesó algo así, es, ¿y si me pasa de nuevo? Ese era el miedo. Había atravesado la prueba. ¿Y si me pasa de nuevo? Entonces la sensación decía, algo tengo que hacer en mí para que esto no vuelva a ocurrir. Basado en eso, tomé contacto con un material que me vino de Córdoba, de lo que se llama la nueva medicina, basada en un médico alemán llamado Hammer, y esta nueva medicina o medicina humanista presenta las cosas de una manera distinta. Chan, chan, ese es uno, que ya vamos a meternos. El otro episodio, ya más conocido porque la vez pasada les hablé y les sigo y vengo hablando, haciéndoles mención, un artículo del diario Clarín, del día justamente de Pascua de Resurrección. En ese artículo del diario Clarín, en la revista del domingo, apareció esto del corazón valiente y de la neurocardiología. Y empecé a darme cuenta que por primera vez tomaba yo contacto con la idea de que en el área del corazón había un sistema neuronal, casi como un nuevo cerebro, lo plantean así, que tiene una autonomía del cerebro y que tiene una reacción y tiene un comportamiento propio, y a partir de ahí me di cuenta que lo que me había pasado tenía más respuesta por lo que decía este artículo que por lo que había tenido de estudios clínicos. Entonces empecé a atar las cosas. Esto de la nueva medicina del doctor Hammer, este tema de la neurocardiología que había aparecido. Y por supuesto llegué al viaje a la India este año. En el viaje a la India tomo conciencia de algunas cosas. De una de las cosas fundamentales, el grupo que muchos están presentes, le pusimos un nombre clave que tiene que ver con la palabra aceptación, y fue lo que en la conferencia anterior yo les he volcado. Entonces el tema de la aceptación pasa a ser un tema central en la manera de mirar la vida. De modo que uno podría decir que si uno va escarbando más adentro, adentro y adentro, el fondo de por qué nos enfermamos tiene que ver con una incapacidad o poca capacidad de aceptación incondicional de la vida. Y de pronto me di cuenta que había llegado al núcleo, al tema de la aceptación, al núcleo desde donde se originan una cantidad de cosas que de eso he hablado. Y ahora quisiera que vayamos a esa otra parte, que es el cuerpo, que es donde desde la falta de la aceptación se termina en problemáticas que tienen que ver con la salud de nuestra energía física. Entonces, a partir de ahí, quiero volcarles esta reflexión. La primera que me llama la atención es del primer tratado de medicina china, del año 2700 a.C. Se llama Nei-Qi, el tratado, Nei-Qi. Y quiero que escuchen atentamente 3 renglones de lo que dice. No hay que tratar enfermedades, sino a las personas que con su realidad llaman a las enfermedades. Vamos de nuevo. No hay que tratar enfermedades, sino a las personas que con su realidad llaman a las enfermedades. 500 años antes de Cristo, Platón. No se debe intentar la cura de la parte sin tratar el todo. No se debe intentar de ninguna manera curar el cuerpo sin el alma. Si la cabeza y el cuerpo van a tener salud, usted debe comenzar curando el alma. Que nadie lo convenza de curarle la cabeza hasta que le haya entregado el alma para ser curada. Porque este es el gran error de estos tiempos.
500 antes de Cristo. Porque este es el gran error de estos tiempos. En el tratamiento del cuerpo, los médicos separan el alma del cuerpo. Chan, chan. Un anciano de una comunidad indígena de Canadá. Si la conciencia se desequilibra en el mundo del hombre blanco, lo llaman pecado. La medicina tradicional se ocupa del ser en su totalidad. La mayoría de las enfermedades de hoy son de la conciencia. Existe una palabra que va a ser para mí clave para todo lo que vamos a compartir. La palabra es svast. Creo que algo dije la vez pasada. La palabra svast en sánscrito tiene dos acepciones. Una acepción es salud y la otra significa estar en el ser. Estar en el ser. De modo que esta palabra svast tiene dos acepciones. Por un lado la palabra salud y por otro estar en el ser. La pregunta obvia, ¿será que tiene que ver una cosa con la otra? ¿Será que cuando uno deja de estar en el ser empieza a enfermarse? ¿Será que en definitiva la salud y la enfermedad tiene que ver dónde estamos? ¿O desde dónde miramos la vida? ¿Tendrá que ver la salud con nuestro ser y no con problemas químicos del cuerpo? De hecho, esta palabra svast nos lleva a una palabra que enseguida nos suena conocida, que es la svástica. Que lo voy a poner de esta manera para que no suene fea cuando uno la pone así, porque uno tiene recuerdos poco agradables de este símbolo, no por lo que significa en Oriente, sino por lo que se utilizó mal. Pero la svástica significa el movimiento de la vida. Eso es. Ese simboliza el movimiento de la vida y de hecho está en todas las tradiciones, de maneras distintas, tienen la misma idea, algo que gira, la svástica. Y en realidad tiene que ver con la palabra svast, salud y vida. ¿Será que cuando no estoy en mi ser, empiezo a desconectarme del movimiento de la vida? Y al desconectarme del movimiento de la vida, empiezo a enfermarme físicamente, psíquicamente o espiritualmente, o las tres cosas. ¿Será que entonces la desconexión con mi propio ser es el fondo del tema? A esto se le suma el cuarto elemento de reflexión que me lo trae un grupo de médicos de México, con los cuales, conversando todo lo que vivía, me hicieron una descripción de lo que por primera vez yo también aprendí, que existe una información fotónica que recorre todo nuestro organismo. Y esa información fotónica va de los pensamientos al núcleo de las células. De hecho, en la medida en que la persona piensa bien, no digo nada nuevo, ¿me entienden? Piensa bien, va a terminar afectando la timina, que es uno de los 4 nucleótidos del ADN de nuestra cadena cromosomática en el núcleo de la célula. ¿Significa que mis pensamientos llegan hasta ahí? Sí. Si la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, un pensamiento instantáneamente toca el núcleo de una célula. Y para mí todo ese tema me parecía, primero desde el desconocimiento, una cosa de ciencia ficción. Poco a poco, a medida que fui leyendo, y con el artículo que les conté del diario Clarín, la cosa se me hizo más lógica. ¿Será que viaja la luz por nuestro cuerpo? La manera de viajar no me imagino como una linterna, pero la información fotónica llega a las células y los bioreceptores de las células reciben esa información. ¡Chan, chan! Otro tema. De pronto entonces la medicina de Hamer en Alemania, la India, el trabajo sobre la neurocardiología, esta gente de México, lo que dice Platón, todo empezaba a mostrarme que tenía que pensar de otra manera. Por supuesto me parecía como una hormiga frente a un tema tan enorme.
y empecé a tratar de encontrar la forma de presentar esta anatomía del alma o del espíritu. Antes de entrar en detalle de lo que dije, todavía me quedan algunas frases claves. Frases que pueden, a lo que dije antes, ayudarnos a pensar. Esta la conocemos todos. No hay enfermedades, sino que hay enfermos. Y esto tiene que ver con el tratado de la medicina china. No tratemos las enfermedades, sino las personas que llaman a las enfermedades. Cuando yo escuché eso, dije, yo llamé lo que me pasó. Con lo cual empecé a sentirme incómodo. ¿Por qué llamé eso? Y justamente cuando alguien está con un problema de salud, decirle que vos lo llamaste no ayuda demasiado. Porque al problema que tiene, vos le estás diciendo, vos llamaste la enfermedad, no te va a mirar muy agradablemente. Con lo cual se nos complica, porque otra vez estamos diciendo algo que puede tener un contenido de verdad, pero hay que saber decirlo en el momento adecuado y de la manera adecuada. De hecho, esa frase que ya lo conocen porque la he dicho tantas veces, todos los seres, todos los acontecimientos de tu vida están ahí porque tú los has convocado. Depende de ti lo que resuelvas hacer con ellos. Todos los seres, todos los acontecimientos, todos los temas de salud están ahí porque tú los has convocado. ¿Será que es posible una aceptación incondicional cuando entiendo que lo que me está pasando no es ni un castigo, ni una casualidad, ni algo aleatorio porque me tocó, sino que de alguna manera esa situación se me hace presente para dar una respuesta adecuada para mi propia evolución? ¿Será que nadie me la manda, sino que de alguna manera esa situación externa, entre comillas, es una ilusión que se me presenta delante para que vea qué respuesta voy a dar? ¿Por qué digo una ilusión? Porque en definitiva, lo que esté ocurriendo ahí, lo que sea que fuera en mi salud o en mi cuerpo o en la realidad, todo eso que está ocurriendo es ni más ni menos para un despertar interior. Entonces el tema no es lo importante, sino la respuesta que dé a eso. ¿Se acuerdan de Li Chin? El suceso no es lo importante, la respuesta que des a él es lo importante. Entonces, a partir de ahí empecé a darme cuenta que si yo llamaba a una situación, la pregunta importante no era enojarme porque la llamé, sino ¿qué respuesta tengo que dar? ¿Qué respuesta tengo que dar? Entonces, de preguntarme tanto por qué me pasa a mí esto, la pregunta sería ¿por qué llamo esto? ¿Y cuál es la respuesta que tengo que dar para mi propio crecimiento? Siguiendo este camino, empezó a venir algunas otras frases como estas. Erich Fromm: la enfermedad consiste esencialmente en querer lo que no es bueno para mí. La enfermedad consiste esencialmente en querer lo que no es bueno para mí. ¿Será que de alguna manera, cuando estamos haciendo cosas que no son buenas para nosotros, esa alma, o como cada uno lo llame, está pidiendo una situación para que nos despertemos? ¿Será que cuando en nuestras elecciones o decisiones no estamos yendo hacia lo mejor de nosotros mismos, es como que un mecanismo interno de defensa dice, le voy a mandar algo para que se avive, para que no siga por ahí? ¿Será que desde lo más interno nuestro hay un colaborador, un acompañante en nosotros que está como no poniendo obstáculos en la vida, sino poniendo situaciones para que me despierte y para que no siga haciendo cosas que no van en orden a mi propio crecimiento? Y pensando eso, me vino este cuento que se los he relatado alguna vez, pero está muy lindo escucharlo otra vez porque tiene que ver con esto. Un viejo indio estaba hablando con su nieto y le decía, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador, y el otro está lleno de amor y compasión. Entonces el nieto le preguntó, abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? Y el abuelo le contestó,
aquel que yo alimente. Chan, chan. Aquel que yo alimente. ¿Será que en definitiva, si yo alimento en mí cosas negativas, va a ganar una negatividad en mí que va a tener una consecuencia? ¿Será que en definitiva el artífice de mi propio destino soy yo? Que no tengo que acusar ni a Dios, ni a la vida, ni al vecino, ni al que me hizo esto o lo otro, sino que si parto de esta base de pensar que todo lo que me ocurre lo he llamado o convocado para trabajar sobre mi propia evolución, vuelvo a repetirlo, en vez de poner afuera el tema, lo llevo adentro mío. Entonces, con todos estos temas, vamos a empezar a ponerle luz. Lo primero que me gustaría que nos pongamos es entender lo que dije de esvástica. Si svast es la salud, evidentemente que estar en el ser sería la clave. La pregunta es, ¿cómo se está en el ser? O, frente a situaciones de falta de salud, ¿cuál es la actitud para ir al ser nuestro? Otra vez la India. Ahí me di cuenta que ellos tenían una técnica que creo que se las comenté, que es la técnica que utilizan para resolver sus conflictos. Y la técnica para resolver los conflictos es muy simple. Miren, es tan simple que parece absurda para nosotros. Frente a una situación de conflicto, se sientan en el piso. Repito, se sientan en el piso, no en una silla, en el piso. Y entonces, en vez de ir a una heladera a buscar comida para sacarse la ansiedad, ¿me entienden? En vez de llamar a alguien para pasármela hablando media hora despotricando de aquel o aquella que me causó esto, en vez de salir a hacer algo para que haciendo algo se me pase, en vez de eso se sientan en el piso. ¿Y qué significa? Que cuando te sentás en el piso no tenés de qué agarrarte, no te puedes agarrar de nada, porque si te sentás en una silla, en una mesa, empezás a agarrar una cosa, la otra. En cambio, sentado en el piso, no hay vuelta, ahí estás. ¿Será que esa sabiduría tan simple nos está enseñando a todos nosotros que nos escapamos de nosotros mismos cuando los conflictos aparecen? En vez de ir al ser, que es el lugar donde está la salud. ¿Será que en el fondo del fondo de nosotros habita una energía curativa que si la despertamos empieza a obrar en nosotros naturalmente? Pero para despertar esa energía creativa que nos habita, creativa y curativa que está en nosotros, se requiere que paremos, entretenernos con cosas que nos libran del contacto con el conflicto, no hace más que agravarlo y producirnos enfermedad. Porque el cuerpo registra que no estás atendiendo el problema. Entonces aguanta una vez, aguanta dos veces. La tercera vez te dice, bueno, mira, te mando algo para que atiendas el tema. El 18 de julio del año pasado, yo sentí claramente que el cuerpo me decía, Robert, no te escuchás. Entonces de pronto terminé 4 días en una terapia intensiva en Bogotá, Colombia, mirando un reloj que no andaba, donde no tenía nada de qué agarrarme, pues estaba todo entubado. Y dije, chavo, acá no me puedo escapar, acá no me puedo escapar, lo hiciste bien, o sea, no hay alternativa. ¿Será que el origen de todas las dificultades o enfermedades es que nos escapamos de lo que no tenemos que escaparnos? Por eso cuando di la conferencia sobre la intimidad y hablé de la intimidad con uno mismo, dije que esta intimidad con uno mismo era la clave y la llave de todas las demás intimidades. Y para no entrar en ese tema específicamente, recuerden bien que dije que la intimidad con uno mismo supone 3 S's. Silencio en la mente, soledad en el corazón y serenidad en la voluntad. La única manera de poder realmente entrar en intimidad conmigo es que silencie la mente. Desde que no nos vimos ahora, estuve caminando 345 kilómetros de León a Compostela,
en el Camino de Santiago con 15 personas de México durante 14 días. Y me di cuenta que otra vez la única manera del encuentro profundo es el silencio. Y el silencio en la mente es sacarme los ruidos que uno tiene. Cuando uno logra tener silencio en la mente, puede empezar a estar solo consigo mismo. Si no, la pantalla afectiva siempre está pensando en los demás. Que los hijos, que esto, que lo otro, que le tengo que llamar, que se va a ofender, que esto, que por qué no le dije. Dejo de pensar en los demás y pongo la linterna para mí. Y esa soledad, ese encuentro con la luz en mí, me permite después tener la serenidad en la voluntad. Sin esas tres cosas es imposible la intimidad con uno. Y de esto no estamos acostumbrados. ¿Será que si no aprendo a estar en silencio, en soledad y en serenidad, es imposible que pueda estar en el ser? Y entonces terminamos acudiendo a alguien de afuera que nos resuelva el conflicto de salud que podemos tener. Y la persona que es terapeuta psicológica también va a tratar de hacer de observador externo de lo que yo no puedo mirar de mí. Y va a tratar de que yo desarrolle un observador interno de mí para que me mire. Entonces esa hora de terapia es una oportunidad para estar en silencio, en soledad y sereno, escuchando o hablando de mí. O sea, poner un interlocutor afuera para que me ayude a tener un diálogo en el interior conmigo. La India lo hace simple, se sienta en el piso. Y con un poco de respiración, y entendiendo que el yoga para ellos es como lavarse los dientes para nosotros, saben clarísimamente cómo ir al centro en forma rápida, porque el secreto está en la respiración. Entonces, poco a poco me doy más cuenta que la única manera de empezar a hacer un trabajo de sanación o de prevención es el arte de respirar. De ese arte, este señor de la India llamado Ravi Shankar ha hecho bastantes cosas para que ayudar a toda la gente a que lo haga. Pero hay múltiples caminos. Pero me he dado cuenta de que no podemos nosotros occidentales dar un salto hacia una manera de mirar nuestro cuerpo si no encontramos la forma de que a través de la respiración, de la frecuencia respiratoria, se modifique el ritmo cardíaco y se modifiquen las ondas cerebrales. La llave maestra está acá. Yo no puedo decir a mi mente andar por otro camino, tener otras ondas cerebrales. No le puedo decir al corazón latí distinto, distinto, ¿está? No, lo que puedo hacer es respirar distinto. Y modificando mi respiración, modifico los latidos del corazón y modifico las ondas cerebrales. Este es el camino hacia el ser personal. Y por más que queramos darle todas las vueltas del mundo, en todas las tradiciones del planeta, he aquí el secreto. He aquí el secreto. La intimidad conmigo mismo. Y esa intimidad conmigo mismo me va a permitir encontrarme y estar en armonía. De hecho, siguiendo el camino de la intimidad, cuando vamos a preguntarnos de estar en el ser, vamos a empezar a hablar un poco de, ahora sí, de lo que dice el artículo de la coherencia. Miren esto. Hemos hablado del hemisferio izquierdo y hemos hablado del hemisferio derecho. Hemos dicho que hay una danza y que la danza de los dos hemisferios es una clave importante. Dijimos que cuando pensamos desde el hemisferio izquierdo o actuamos o vivimos desde el hemisferio izquierdo, el que controla nuestra vida es el ego. Cuando nos paramos o manejamos nuestra vida desde el hemisferio derecho, es la conciencia. Y dijimos entonces que yo elijo quién conduce mi propia vida, o mi ego, o mi conciencia. Lo importante es entender que el ego no es el malo de la película, ni en mi hemisferio izquierdo lo tengo que tirar abajo, no. Lo que tengo que hacer es entender que el hemisferio izquierdo, a través del ego, por la mente, va ayudándonos en este plano de la vida. Porque lo que hace el ego es fraccionar la realidad, separar las cosas. De hecho, gracias a que el ego organiza desde el hemisferio izquierdo mi realidad,
puedo pensar en el tiempo pasado, presente y futuro, puedo pensar fraccionadamente las cosas, decir, esto es un marcador y yo soy yo estoy acá, y puedo dividir la realidad. Esto es un aspecto de nosotros que el tema es que si vivo desde ahí, si vivo desde el hemisferio izquierdo y desde el ego, empiezan a ocurrir una cantidad de consecuencias. La otra realidad posible es que cuando yo decido vivir desde el hemisferio derecho y desde mi conciencia, entonces a partir de ahí la mente no actúa desde la dualidad porque aparece una conciencia de unidad. Y en esta conciencia de unidad no soy, somos. Y empiezo a ver lo que nos relaciona y empiezo a sentir que soy parte de una totalidad. A medida que voy viviendo desde mi conciencia, voy dejando de lado la conciencia de dualidad y paso a tener una conciencia de unidad. Y me siento, como digo, parte de una totalidad. Siguiendo por ese camino, cuando uno empieza a darse cuenta que elige dónde se para, empezamos a encontrar lo que este artículo dice. El corazón es otra área neuronal de la cual reconocemos la intuición y además de eso una cantidad de datos que la neurocardiología descubre que, por ejemplo, esta autonomía que tiene este centro neuronal alrededor del área cardíaca nos permite una manera de vincularnos con la realidad totalmente distinta. Entonces dice que este centro, que lo va explicando detenidamente, lo más importante que hay que hacer es que esté en sintonía con lo que llamamos el tercer ojo o la unión de los dos hemisferios. Cuando se produce este encuentro entre el centro neuronal del área cardíaca y la danza de los hemisferios, colocándonos en el hemisferio derecho como centro, entonces empezamos a tener otro tipo de conciencia. Y decíamos que pasamos a tener una conciencia de intimidad, que es lo que dije antes. Con el hemisferio derecho voy sintiendo esa conciencia de unidad, pero cuando bajo y me vinculo con el área del corazón, empiezo a tener una intimidad con todos los seres, empiezo a vincularme de mi interior a tu interior, empiezo a vibrar una comunión con el otro. Entonces puedo llegar a decir esta palabra, como dicen en la India, Namaste. O sea, reconozco la energía divina que habita en ti. O puedo decir In Lakesh, en maya, yo soy tú. Puedo darme cuenta que hay una comunión profunda entre vos y yo. En que tú en tu centro, lo que te sostiene en la existencia a ti, es lo que me sostiene en la existencia a mí. Y puedo entrar en un nivel de intimidad con el otro, conmigo mismo y con toda la realidad. Pero para que eso se dé, tiene que estar esta sintonía. Cuando uno está desde el hemisferio izquierdo, yo decía la vez pasada que las ondas cerebrales son beta, y esto es un estado de alerta constante, como estamos ahora, escuchándome, yo hablando, aquí. Estamos en unas ondas cerebrales beta. Cuando nosotros disponemos vivir desde el hemisferio derecho, empezamos a tener otro tipo de ondas cerebrales que se llama las ondas cerebrales alfa. Y es un estado de serenidad, en el cual, miren qué importante, cuando actúo desde el ego, y el ego está frente a la realidad así, fraccionadamente con la conciencia de dualidad, el ego lo que hace siempre es reaccionar frente a lo que suceda. Cuando estoy desde el hemisferio derecho, con mis ondas cerebrales en estado alfa, frente a la realidad, no voy a reaccionar, voy a tratar de responder. Y voy a tratar de responder a la realidad, no desde la reacción emocional, sino desde un estado interior que me permita dar la respuesta adecuada para mi propia evolución, no para el otro, para mí. Voy a tratar de dar la respuesta adecuada en el cual, en esta situación que tengo delante, yo voy a ganar una batalla.
Una batalla que no es una batalla, es un juego. Miren esto. Poco a poco me voy dando cuenta que toda la vida, a pesar de que uno lo va sabiendo, pero se te va haciendo cada vez más claro con los años, ¿no? Eso de que, y la vida me explicó los libros, bueno, yo estoy ahí, estoy ahí. Y la vida me explicó los libros. Fíjense lo siguiente. ¿Qué tal si dijéramos que toda nuestra vida es una partida, un juego con mi ego? Es como que si estas dos partes mías viven en mí, como los lobos, como decía el cuento, y el tema es que justamente en esa partida, como si fuera una partida de ajedrez, el ego me gana o yo le gano. Y cuando él me gana, cuando el ego me gana y empiezo a reaccionar emocionalmente, se ríe y se divierte mostrando lo tarado que soy. Y cuando yo le gano y logro responder, también se pone feliz, porque él está para eso. Está para que yo aprenda a responder en la vida y no reaccionar. De modo que el diálogo no es con la persona que me está agrediendo afuera, con el problema que tengo afuera, es ¿a quién de los dos alimento? Si alimento al ego, inmediatamente la reacción aparece. Y acuérdense que la reacción emocional, ¿se acuerdan que era la triple A? Chan, chan, tiene sonido feo la palabra, pero... ausencia, angustia y agresión. Entonces, cuando el ego agarra el comando de las cosas, la reacción siempre es ausencia, angustia o agresión. Ausencia, ¿qué significa? Me voy, me borro. No quiero saber nada. Indiferencia. La primera reacción, o una de las tres reacciones posibles, o las tres juntas, es me ausento. No quiero saber nada, no me interesa, me voy. Indiferencia. La otra es me deprimo, me angustio, me siento mal frente a lo que está pasando. La tercera, le quiero romper la cabeza, ¿está claro? El tema es que esto se mezcla. Le quiero romper la cabeza, me pongo a llorar, me quiero ir, pero vuelvo a romper la cabeza, me vuelvo a angustiar y ahí estamos. Entonces, ante una misma situación paso por las tres versiones. O por ahí me instalo en una y de ahí empiezo a darle con todo. Es el ego que gobernando mi vida, desde la reacción emocional, está haciendo de todo. Y paradójicamente, la conciencia queda como espectadora de esta situación. ¿Qué pasa al revés, ven? En esa partida que les digo. Si la conciencia toma la manija, como decimos, si ella es la que toma el volante de nuestra vida, entonces lo que va a pasar es que no va a actuar desde ahí. Miren bien, cuando la respuesta viene desde la conciencia, el estado de la conciencia tiene tres sentimientos básicos. Y esto les pido que lo anoten, los que ya están anotando muchas veces esto, porque he tratado de superar una reflexión que vengo haciendo para tratar de darle más profundidad. Fíjense que las tres cosas, cuando la conciencia responde a la realidad adecuadamente, es cuando realmente la respuesta sale de tres sentimientos básicos que anidan en nosotros. Que en lugar de ausencia es presencia. O sea, no me escapo del dolor, no me escapo de la situación, no me pongo a comer con la heladera o me pongo a hablar al mundo. No. Me pongo presente, trato de estar presente. E instalo en mí, en lugar de la angustia, un estado de paz. Y por eso puedo perdonarme y perdonar. La triple P. A ver. Cuando uno responde desde la conciencia, hay un sentimiento básico que tiene que ver con la presencia, la paz y el perdón. La pregunta es, ¿de dónde viene esto? Cuando la conciencia toma el volante de nuestra vida, todo lo rige el amor.
Y cuando el ego toma el volante de nuestra vida, todo lo rige el temor. Cuando el ego toma el volante de nuestra vida, está preocupado de su seguridad y de su beneficio. Y miramos la vida cuidando mi beneficio y mi seguridad. Cuando tomo el volante, toma la conciencia, ya no busco mi seguridad y mi beneficio. Lo que busco es el bien y mi plenitud. Lo que busco es el bien y mi plenitud. Entonces, todas las decisiones y acciones que respondo a lo que pasa es, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor aquí? ¿Qué nos planifica más o me planifica más? ¿Esto o aquello? ¿Cuál es la respuesta que tengo que dar para mi mayor plenitud o para nuestra mayor plenitud? Entonces voy a tratar de responder buscando esa plenitud propia y de todos los que están involucrados, y por eso busco lo mejor, no lo que me conviene. Y desde ese lugar de la conciencia, no busco mi beneficio, sino que busco el bien. Pero mi beneficio y mi seguridad van a estar absorbidas por mi bien y mi plenitud. No es que no me importa mi seguridad y que no me importa mi beneficio. Cuando busco responder desde el bien y la plenitud, incluyo mi beneficio e incluyo mi seguridad. Pero lo más importante para mí es lo otro. ¿Quiere decir, Roberto, que la salud o la enfermedad está pasando por cuál de los dos lobos alimento? O mejor dicho, ¿quién conduce mi vida, mi conciencia o mi ego? ¿Tengo que matar al ego? No. El ego tiene que estar al lado mío, sirviéndome para lo que me sirve, que es alertarme de peligros, darme cuenta de cómo tengo que manejar lo concreto, cómo manejo la realidad concreta. Pero ese no es la finalidad desde donde yo tengo que vivir. De modo que la elección entonces pasa por vivir desde la conciencia. ¿Será que eso es lo que quieren decir todo lo que dije antes sobre que hay que trabajar sobre el alma o sobre el espíritu y no sobre el cuerpo solamente? ¿Será que las enfermedades son la manifestación en el cuerpo o en la energía física de las distorsiones que hacemos aquí? Si nosotros podemos lograr vivir desde el hemisferio derecho, integrando el izquierdo, y ahora sí, nos ponemos en conexión con el corazón, los médicos dicen que se produce un estado de, miren qué palabra, coherencia. Ese es el nombre que le ponen. Hay un estado de coherencia. Y esa coherencia, que es el nombre que le pone el mundo médico, es un estado de sintonía interior, de armonía interior. Miren qué importante. Si yo respondo, lo hago con esta actitud de presencia, paz y perdón que brota del amor. Cuando me conecto con mi corazón, mis pensamientos ya no son alfa, son pensamientos gamma. ¿Y qué tipo de pensamientos son esos? Los pensamientos gamma son los que sentimos cuando de pronto siento una tremenda, profundísima comunión con el otro. Generalmente cuando se abre el corazón, el síntoma más común es que me ponga a llorar. De modo que llorar desde el lugar que les digo no tiene que ver con ser una llorona o un llorón. Tiene que ver con que se abrió este centro interior. Y este centro interior es el cuarto ojo. Con estos dos ojos veo la materia. En Oriente dicen que con el tercer ojo abierto puedo ver la energía de la vida. Pero con el cuarto ojo, que es el ojo del corazón, veo a Dios. Hoy en todas las iglesias del planeta, hoy, en todas las celebraciones de la misa del día de hoy, en todo el planeta Tierra, hoy, justamente hoy, se leyeron las bienaventuranzas, que es el texto del Evangelio del día de hoy.
La sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza de corazón no tiene que ver con la castidad o el tema de cuidar bien la parte de los genitales. No tiene nada que ver con eso. La limpieza de corazón tiene que ver con que cuando la persona entra en coherencia, o sea que su mente y su corazón están alineados, cuando lo que siento es lo que pienso y lo que pienso es lo que siento, cuando logro que no haya incoherencia en mí entre lo que pienso y siento, cuando logro esa coherencia en mí, el ojo del corazón está limpio. Y cuando entonces desde el amor, con una conciencia de unidad, me pongo en intimidad con cualquier ser, me pongo a llorar. Entonces puedo ver un colibrí y me emociono. Después de una relación sexual puedo llorar de emoción. Viendo un amanecer en la inmensidad de una montaña o del mar, siento una grandeza que me abre el corazón. ¿Será que y me brotan pensamientos de comunión profundo que generalmente se expresan, miren bien, generalmente la persona que teniendo estos sentimientos en la conciencia, generalmente tiene entonces actitudes que brotan naturalmente cuando se le abre el cuarto ojo, que es el ojo del corazón. Y las actitudes ya las conocemos porque le hemos hablado. 3G, gratitud, gozo y generosidad. Gratitud en la mente, gozo en el corazón y generosidad en la acción. De pronto, en ese estado, cuando el corazón empieza a vibrar esa intimidad con la naturaleza, la madre tierra, el otro, o cuando tengo un bebé en los brazos y me llego a conmocionar. Hace poco una persona que quiero mucho es abuela y hablaba de ser abuela como realmente algo impresionante. Todavía no soy abuelo, pero de alguna manera la impresión que tenía de tener su nieto. Dice que era, bueno, no voy a decir las palabras que decía, pero quiero decir, eso es estar en una conexión profunda con la intimidad de ese ser que me despierta en mí gratitud, gozo y generosidad. Por eso cualquier persona que tiene una experiencia fuerte de intimidad con Dios, si de ahí no sale siendo más generoso, está loquito, no tuvo ninguna experiencia. ¿Está? Si después de una experiencia íntima de unión profunda desde el corazón, con un ser humano, con un bebé, lo que sea, no soy más generoso, es mentira, ¿entienden? Porque la generosidad brota naturalmente, la gratitud brota naturalmente y el gozo brota naturalmente. Y por eso lloro. No es el llanto de la tristeza, es el llanto de bienaventurados. Los que tienen limpio el corazón, porque ellos verán a Dios. El llanto de tomar contacto con lo íntimo de lo íntimo de lo íntimo, que es la fuente sagrada de la vida. De modo que por el camino de la intimidad conmigo mismo, cuando aprendo a hacer silencio, estoy en soledad conmigo y tengo serenidad, puedo ir a mi centro, trabajando la respiración. De modo que también, mirando la vida desde aquí y vibrando desde aquí, entro en un estado de coherencia personal y conexión con los demás. Esa conexión con el otro, con Dios o conmigo, eso es lo que nos sana. Podríamos decir que uno se sana o se enferma si se conecta o desconecta. Fíjense que cuando uno ve la película esta Avatar, tiene mucho que ver con esto de la conexión con los seres, con la fuerza divina de la Madre Tierra o con el otro. Por lo tanto, la conexión es de aquí, es de aquí. Para llegar a esa conexión, la intimidad conmigo mismo me abre la puerta de entrada.
pero después decido yo ser coherente o no. ¿Será que nuestras incoherencias son el origen de nuestras enfermedades? ¿Será que el no poder sostener lo que pienso y lo que siento de una manera armónica me termina enfermando? Eso dice la neurocardiología. Y lo que muestra es que cuando uno está en un estado de coherencia, dice acá, el estado de coherencia es la coordinación armoniosa que nos lleva a un estado en el cual la mente y el corazón en forma rítmica empiezan a actuar sobre el resto del cuerpo y el ritmo cardíaco y las ondas cerebrales empiezan a actuar en armonía. Eso produce un estado físico y psíquico de tranquilidad. Entonces, el trabajo personal conmigo mismo es el secreto de la posibilidad de transformar mi estado de enfermedad en estado de salud. Esto que acabo de decirles se une a lo que dice esta nueva medicina del Dr. Hammer, que fue el segundo paso que me hizo pensar. Esta nueva medicina hace este planteo. Todas las enfermedades, dice este médico, con un montón de comprobación de lo que dice, tiene una única fuente. Cuando lo dice así, fue muy fuerte para mí porque era como ponerle palabra a lo que venimos haciendo en todo el ejercicio de reflexión. Dice que todas las enfermedades se derivan siempre de dos problemas. El primero, el desamor. Y el segundo, el no poder soltar cosas a las que me he apegado. De modo que el no desapego enferma. Y el desamor enferma. ¿Qué sería el desamor para este médico y esta corriente médica? No valorarme a mí, no amarme a mí, no valorarme, no quererme. O sentirme desvalorizado y no querido por el otro. O no saber amar y crear un vínculo de amor con el otro. Todo eso es generador de enfermedades. El desamor y la falta de desapego, dice este médico, es el origen de todas las enfermedades, porque el desamor y la falta de desapego van generando miedos, culpas y rencores. Recuerden, la culpa es no perdonarme, el rencor es no perdonar y el miedo es el peligro constante a que mi seguridad o lo que fuera se altere. Entonces, el miedo a perder, la incapacidad de perdonarme, la culpa, y el no poder perdonar al otro, origina una secuencia de enfermedades. En la medida que le damos contenido a lo que acabo de decir, si la salud y estar en el ser tienen que ver con esta larguísima tradición de Oriente, si la aceptación incondicional de la vida me coloca en un estado en el cual miro la vida no como algo que me agrede de afuera, sino algo que se convoca para que yo evolucione. Le agregamos ahora este tema. Para este médico, después de haber analizado la fuente de las enfermedades, llega a concluir eso. ¿Será entonces que el desencuentro conmigo y el desencuentro con el otro es la base de todas las enfermedades? ¿Será que los cardiólogos, cuando tenían que verme a mí, me tendrían que haber preguntado, Roberto, ¿cómo andás con el encuentro contigo mismo? ¿Me entienden? ¿Y tuviste algún desencuentro con alguien? Y si me hacían esas dos preguntas, tengo una lista larga para contestarle, ¿me entienden? Pero ninguno me lo preguntó, porque aparentemente en el horizonte de la medicina práctica no son preguntas que se tienen que hacer. ¿Será bueno decirme a mí, como me pasó a mí, que cada uno nos digamos,
¿En qué te estás desencontrando con tu ser? ¿Y en qué te estás desencontrando con alguien del horizonte afectivo que tenés? Porque esta enfermedad es para que te des cuenta de qué conflicto tenés que resolver. Y esta nueva medicina plantea eso. Cuando aparece la enfermedad, empieza la oportunidad de sanación. Cuando aparece la enfermedad, es el despertador de que te está diciendo, mirá el conflicto que lo creó. Resolvé el conflicto para que esta enfermedad siga un curso de resolución. Si no resolvés el conflicto, de acuerdo a esta medicina, por más que hagas lo que sea en el tratamiento de tu cuerpo, lo que te pasó ahora te va a volver a pasar. Entonces, sin entrar en el tema específico de la medicina, lo que este médico dice y toda su escuela enseña es que hay que trabajar sobre el conflicto y no sobre el cuerpo, específicamente. En todo caso, el trabajo sobre el cuerpo será algo secundario para que no siga un proceso negativo, pero no es lo esencial si no se resuelve el conflicto. Y ahora viene otra idea. Roberto, cuando hablas de desamor y desapego a personas, sí, pero también desapego a bienes materiales, a posiciones laborales, desapego a los hijos, desapego a saber hacer el duelo de despedir a alguien que partió. Los desapegos son muchos. Y por eso la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán la tierra. ¿Será entonces a qué se refiere la pobreza de espíritu? Para la tradición hebrea, el pobre de espíritu es alguien que tenía el corazón desapegado, que veía que todo era medio, porque el único fin es volver a esa fuente de luz de donde provenimos. Entonces, como ese era el único fin, uno vive desapegado ante todo, porque todo es impermanente, nada es permanente. Entonces, si uno se adhiere a lo impermanente, va al camino de la muerte. Si uno se adhiere a lo que es permanente, vive eternamente. Y lo único que vive eternamente es lo más profundo de lo profundo de mí. Mi espíritu, mi ser, mi alma, lo más profundo de mí es impermanente. Por lo tanto, en este caso, bienaventurados los limpios, los pobres de espíritu, son aquellos, en la tradición hebrea, que tienen un corazón desapegado y por eso van a heredar la tierra prometida. El sentido de fondo de esto es, la primera actitud para vivir el amor incondicional es el desapego. Entonces, ¿a qué te estás apegando que estás generando esta enfermedad? ¿Qué no podés soltar que te está impidiendo crecer y que tu cuerpo te lo está diciendo? ¿Qué relación afectiva no podés soltar? ¿Qué duelo no podés hacer? Porque si no resolvés ese duelo o ese desapego, vos mismo vas a empezar a crear toxinas en tu sistema inmunológico. Porque en definitiva, te vas a instalar en un estado de autodestrucción. Y si vamos al tema del desamor y el desapego, el 78,5% de los problemas de las organizaciones, empezando por la familia, son problemas de comunicación. Peter Drucker, 78,5%. ¿Será entonces que para empezar a sanar los vínculos con los otros, que son la ocasión, de acuerdo a esta nueva medicina, el factor decisivo en las enfermedades, es mejorar la comunicación? En esa mejoría de la comunicación, solamente quiero poner dos palabras claves. Esto
en mí ha sido ocasión de sucesivas enfermedades. Así que no sé cómo andan por ahí. Hacer explícito lo implícito. Por no hacer explícito lo implícito, por no poner afuera lo que está adentro, hice tanto lío a mi edad, hasta ahora a los 55 años, que voy a cumplir. El no hacer explícito lo implícito enferma. Por eso el miedo dice tapa y calla. Y el amor siempre dice abre y habla. Y si al abrir y al hablar se genera un conflicto, bendito sea el conflicto. Porque por tapar y callar a esta experiencia de mi vida no resuelve nada, ¿entienden? Si escucho al ego, que el ego dice tapa y calla, no te complique la vida, no digas nada. Si tapo y callo para que el otro no sufra, o tapo y callo para no complicarme la vida y entrar en conflicto, 2 puntos, enfermedad. Desde una pequeña gripe hasta donde quieras. Si abro y hablo, va a generarse un conflicto. Pero hablar y destapar o abrir siempre es el camino de la sanación. Y en la escuela de nuestros hijos, nosotros tenemos el deber de ser transparentes. Porque en la medida en que yo puedo abrir y hablar, y lo hago con la persona adulta que convivo o con los que convivo, les enseño a ellos una escuela. Porque el mundo que nos rodea tapa y calla las cosas y se entretiene con cosas que nos permiten salir de los problemas que nos molestan y de los conflictos, y estamos todos enfermos. Cuando uno va a la India con 1.200 almas conviviendo hacinadamente en las ciudades, donde falta la recolección de basura afuera, donde no tienen la mayoría letrinas, donde dormir en la calle es como dormir en nuestras camas a nosotros, donde el escenario de ellos es tremendamente fuerte, lo que les digo, impresiona esto, que en ese escenario tan sucio, en ese escenario, la actuación de ellos es impecable. Y entonces cuando uno ve eso, se da cuenta que el escenario de afuera, estando como está, no les impide tener una actuación impecable en manejar su vida. Cuando venimos aquí tenemos otro problema. Fuimos allá y nos chocó todo lo exterior. Venimos acá, está todo limpio. El escenario nuestro está todo limpito. Pero acá la actuación, lamentablemente, está bien corrompida. ¿Será que Oriente nos quiere enseñar el tema de la limpieza interior? Y que nosotros tendremos que enseñarle cómo hacer lo otro. Pero la pregunta importante, el escenario puede estar totalmente sucio y puede estar totalmente destruido o con mucha carencia. Pero si en ese escenario yo puedo tener una entereza de vida, una capacidad de responder y no reaccionar, una capacidad de aceptación incondicional a la vida, evito las enfermedades. Y uno diría, la no recolección de basura, una alimentación muy pobre, etcétera, etcétera, están todos enfermos. Y no ve uno eso. No ve uno eso. Creo que lamentablemente las enfermedades vienen no por la suciedad afuera, sino por la suciedad adentro. Entonces, la llamada de atención es de dónde vienen las enfermedades, de nuestras cosas no limpias internas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, en la medida en que voy limpiando mi mente, al desapegarme para conectarme con la conciencia, y voy teniendo una coherencia de vida entre lo que pienso y siento, estoy haciendo una limpieza perfecta. Estoy dejando de reaccionar con las consecuencias que tiene la reacción. Estoy empezando a responder. Estoy empezando a aceptar la vida. A aceptar que todo lo que me sucede nadie me lo hace, sino que yo lo convoco.
Y si empiezo a aceptar eso, entonces, bendito sea lo que venga, porque sé que a través de eso voy a evolucionar como persona, ser mejor para dar mejor. Y por eso, hacer explícito lo implícito es la mejor sanación interior que en los vínculos de familia y demás es clave. Acuérdense la frase que doy. La salud de una convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que nos pasa. Si no puedo decir lo que me pasa, la convivencia se enferma y a veces es letal. Cuando ya no digo nada porque al otro no le interesa ni le importa, entonces empiezo a enfermar esa convivencia. Lo que hacemos en nosotros afecta a los otros y lo que no hacemos en nosotros afecta a los otros. ¿Será que en la medida en que cada uno de nosotros aprendemos a estar en nuestro ser, es lo mejor que puedo hacer por los demás? ¿Será que en la medida en que hago explícito lo implícito, evito el desamor y también pido ayuda cuando me estoy apegando de lo que no me tengo que apegar? ¿Será que con esta mirada de cómo trabajar mi propia comunicación y en los vínculos y el trabajo de ir a mi interior, esa es la verdadera fuente de sanación de las enfermedades? Y entonces creo que por aquí va la respuesta a todo esto. En la medida en que entendemos esto, fíjense, me faltaba decirles algo. En México, y el artículo que leí, dice que en nosotros, así como el cerebro tiene una capacidad eléctrica de una bombita de 15 watts, también hay una energía eléctrica en todo lo que es la unión de todos los centros energéticos que están en mí. También el corazón es un órgano que funcionando con este sistema cerebral que lo rodea, tiene una emisión de luz, una emisión fotónica. Lo dice claramente acá en una parte que se los leo para que cuando uno lo lee se queda como sorprendido. Dice, en la Universidad de Kassel, en Alemania, lograron que a través de la meditación, mostrar que del centro del corazón emitían 100.000 fotones de luz por segundo, desde la zona del pecho. La luz de fondo del cuarto era de una frecuencia de 20 fotones por segundo. Repito, lograron emitir 100.000 fotones de luz por segundo. Cuando miramos el Jesús misericordioso, vemos saliendo luz del corazón. Lo que escuché en México es que cuando uno está con pensamientos gamma, el pensamiento gamma y los pensamientos en estado alfa tienen una información fotónica que viaja a lo largo de todo el organismo a cada célula. De hecho, esa información fotónica proviene de los pensamientos que tenemos. Cuando la información fotónica llega a la membrana de la célula, los bioreceptores le dan paso o no. Si la información fotónica está degradada, porque viene de pensamientos de estado beta, esos pensamientos chocan contra los bioreceptores y no penetran la célula. Cuando la información fotónica que proviene del estado alfa, de sentimientos como dije recién, y cuando viene de pensamientos de comunión y de intimidad, esa luz penetra por los bioreceptores a la célula y llega, atravesando la membrana del núcleo, a la timina de cada cadena cromosomática. Lo que ellos descubren es que entonces nos iluminamos. Chan, chan. Aunque no nos veamos llenitos como una bombita de luz, pero realmente, Roberto, ¿quiere decir que con mis pensamientos yo me ilumino? En realidad esa información fotónica, al llegar a tocar los núcleos,
hace un efecto en todo el sistema inmunológico general. De modo que una persona que piensa bien sana su cuerpo. Lo patético es esto. Cuando mis pensamientos son negativos o provienen del hemisferio izquierdo, alterados por las reacciones que tengo, el mismo cuerpo hace un esfuerzo y lo frena. Hay un biorreceptor que dice, no pasas. Pero miren lo que dicen esta medicina. Cuando la persona está realmente en un estado de depresión y de angustia, o de mucha agresión, o de mucha culpa o rencor, o de no poder perdonar, es como le manda por vía cerebral a los biorreceptores diciéndole, dejen que pase. Es como que yo mismo, en un estado de total depresión, angustia, decaimiento, le envío a mis células que abran los biorreceptores a esa información fotónica degradada y empiezo a crear enfermedad. Casi es un proceso autodestructivo, como diciendo, no aguanto más, me quiero ir de esta vida. Entonces, el cuerpo lee mi estado de autodestrucción porque estoy mal, abriendo los biorreceptores y entrando la información degradada. Eso empieza a producir una serie de alteraciones. Y en el órgano en el cual somos vulnerables, va a aparecer el síntoma. Este es el camino, como digo, de esta información fotónica que va por nuestro cuerpo. Lo que también me di cuenta es que si podemos nosotros generar pensamientos gamma positivos, entonces eso nos va a permitir trabajar sobre nuestro cuerpo para mejorarnos. Y así como dije yo que la intimidad producía esta intimidad con todos los seres, permitía este estado de pensamientos gamma, lo que me sorprendió ver es que otra de lo que permite mejorar esa información fotónica es la sonrisa. Y por eso el humor. Un niño sonríe 300 veces por día, un adulto 17 veces por día. Entonces, si nuestro niño interior se riera 300 veces por día, eso directamente nos permite conectarnos con emociones positivas, sentimientos positivos que empiezan a fluir en nuestro sistema inmunológico. De modo que buscarte gente con la que te pueda sonreír es sanante, ¿me entienden? Y por eso creo que ir a jugar con los chicos es sanador cuando uno está mal. Porque cuando te pones a jugar con ellos y te reís, sin darse cuenta, estás haciendo un trabajo de autosanación. Lo que también me asombró es que al llorar emitimos 25 péptidos que activan todo nuestro sistema inmunológico, con lo cual llorar nos hace bien también. Entonces, llorar activa el sistema inmunológico. ¿Será que nos tenemos que dar permiso y llorar de vez en cuando? ¿Será que la persona que no llora y se ríe, pobrecita, se está recontra enfermando? ¿Me entienden? ¿Será que es importante que nos demos permiso a llorar? El llanto, cuando es hacer explícito lo implícito, siempre es sanador. Por eso cuando las lágrimas expresan mi interior que está afectado y tengo unos brazos que me sostienen, evidentemente eso es sanador. Y si puedo reírme, es sanador. ¿Será que los amigos son sanadores? ¿Será que la amistad es sanadora? Qué loco, uno diría, bueno, también ser esposo, los esposos, es que ¿por qué nos pasa que con los que convivimos diariamente es con lo que menos nos sale ganas de llorar y de reírnos? Porque si me ve llorar,
Me va a decir que estoy débil y me va a decir de todo. Y si me río, ¿de qué te reís? Te va a decir. Entonces vos te das cuenta que tenés que buscar a personas que te permitan llorar y reír, porque haciendo explícito lo implícito o sacando a través de la sonrisa, activamos todo nuestro sistema inmunológico. Y entonces, concluyendo, hay un circuito en nosotros que cada vez voy comprendiendo más y más. Reconozco que para mí, entender que desde el hemisferio derecho se puede vivir y en conexión con el corazón, entrar en un estado de coherencia, es sanador, es toda una revolución en mi manera de pensar, que desde la mañana uno puede empezar a tener. Entonces, para ir terminando, qué bueno sería darnos cuenta que la medicina, como la conocemos, tiene valor importante para los diagnósticos, tiene valor importante para las urgencias, para la atención inmediata de las urgencias, y tiene valor para una serie de cosas que, repito, en la alteración final hace falta contener. Uno va leyendo todos los días que los sistemas de diagnosticar con mucho tiempo de anterioridad o anticipación la enfermedad es todo un avance en la medicina. ¿Qué tal si empezamos desde nuestra conciencia corporal a darnos cuenta de las señales que el cuerpo nos da? Hay una frase que dice así: nunca hay señales gruesas si no hubo antes señales finas. ¿Será que de alguna manera hay pequeñas señales que me están diciendo algo anda mal? Mirá. En definitiva, otra vez, si eso se desencadena en una enfermedad, mi pregunta es, yo no generé la enfermedad, ¿no la generaste? ¿Cuántas señales tuviste que no quisiste escuchar? ¿Cuántas señales tenés que te están pidiendo que mires lo que no querés ver? Entonces, por supuesto no querés el último paso, que es la aparición de la enfermedad. Pero ahora podés darte cuenta que esa enfermedad surgió de señales que estuviste viendo. No sé si hoy o ayer en el diario salió justamente que la medicina había descubierto la manera de anticipar el diagnóstico de cáncer de pulmón, creo que era ese. Y cuando se origina es una cabeza de alfiler. A los 5 años tiene la forma de un pomelo, ¿me explico? Entonces quiere decir que cuando apareció la enfermedad, hubo 5 años antes que se fue generando, que se fue gestando. Yo creo que aprendiendo de la India y entendiendo de la visión espiritual de la vida, siempre que uno conecte con esa fuente interior en nosotros, abre el lugar a una energía sanadora. Y esa energía sanadora que nos habita, la puedo decir de esta manera para que la escuchemos de la frase de alguien. Allá, en el fondo del corazón, hay una quietud que es curativa, una confianza en las leyes universales que es inquebrantable, una fortaleza parecida a la de una roca. Pero por ser algo tan profundo, necesitamos de paciencia y perseverancia cuando ahondamos en su búsqueda. La pregunta, ¿qué es lo que hay en el fondo del corazón? Una quietud curativa. Lo que hay en el fondo de nosotros, si abrimos este ojo del corazón, no es ni más ni menos que esto. El amor es un ser que habita dentro nuestro, que se encuentra al abrirse, que nos conmueve al encontrarlo y que nos plenifica al compartirlo. ¿Será que en el fondo de nosotros encontramos una presencia sanadora que se activa cuando me conecto con ella? ¿Será que pensar no en un Dios lejano, afuera, arriba o más adelante, sino una fuente
una fuente de amor en nosotros, es el punto de encuentro con esa fuerza creativa y curativa. ¿Y será que a partir de ahí, de esa primer impresión que nos da al sentirnos que en nosotros habita esa fuerza y esa presencia, cuando la compartimos, ese amor, nos sentimos instrumentos o canales de eso? El secreto para mí es que cuanto más profundo voy dentro de mí y encuentro esa presencia en mí, desde esa presencia me acerco al otro, y entonces, como no se instala el ego, sino que estoy desde mi conciencia, puedo tener una mirada de paz, perdón y presencia ante el otro que evita la incomunicación y que evita los apegos y el desamor, porque trato de sanarlo. Cuando pienso en ese sitio, y con esto sí ahora nos despedimos, pienso en un cuento que una vez escuché de cuentos de Bucay, no me acuerdo cuál era, La ciudad de los pozos se llama el cuento, y yo les pido que como cierre hagamos un intento de respirar hondo y escuchen desde el corazón lo que voy a decir. Este cuento para mí sintetiza ese lugar sanador que tiene que ver con la esvástica, que es el movimiento de la vida. Dice así: había una vez una ciudad que no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esa ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferencian entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, que es la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol y metales preciosos, y pozos humildes de ladrillo y madera, y algunos aún más pobres, simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal en brocal, y las noticias cundían rápidamente de una punta a otra del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie de tal debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, de monedas de oro y piedras preciosas, otros más prácticos se llenaron de electrodomésticos, aparatos mecánicos, algunos más optaron por el arte y se fueron llenando de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Y finalmente los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Y pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Algunos de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada y todos los pozos gastaban gran parte de su energía en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Pero un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a los otros ensanchándose desmedidamente y él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esa idea se le ocurrió que otra manera había para aumentar su capacidad y crecer. Y eso se dio cuenta que era no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar.
Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Se vació de posesiones y el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Y un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo sus paredes, salpicando los bordes y por último sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo se revitalizó por el agua y empezó a despertar. Las semillas empezaron a brotar en pastos, tréboles y flores, y la vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que le empezaron a llamar el vergel. Y todos se preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestó. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo, pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Y siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr el mismo riesgo del vacío y también empezó a profundizar. Y también llegó al agua y también salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde. ¿Y qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba, pero por ahora cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que había encontrado en el fondo de sí mismo, uno y el otro, era la misma. Que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Y se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto, la comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Quisiera que esta noche nos vayamos con esa bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán el agua, verán la fuente de energía que está vinculándonos a todos nosotros. Bienaventurados los que empiezan a pensar con el hemisferio derecho, con una conciencia de unidad, uniéndose al corazón y viviendo en esa sintonía la intimidad con todos los otros. Porque creo que en la medida en que nosotros anticipemos lo que estoy diciendo ahora, evitaremos que las enfermedades nos vayan destruyendo, no solo las físicas, sino las psíquicas. Yo creo que el camino hacia el ser y el camino del amor pasan a ser los remedios de cualquier enfermedad, pero también son la forma en que viviremos muy pronto en este planeta. Porque creo que el desgaste que tenemos nos está obligando a comprometernos a trabajar en nuestro interior. Lo exterior, que es todo lo público, está en un estado de corrupción tal que no es fácil no quedar enfermo con todo eso. Por eso la medicina del alma
o la medicina de la interioridad. La búsqueda de un agua viva que brota de adentro nuestro, o de una presencia de amor que me habita, que me hace tener esperanza y me hace sentir que se puede. Desde esa fuente, nuestra persona, nuestras familias y nuestra sociedad puede ser distinta. Por eso llevémonos esto, y para concluirles lo que quiero decirles. El 18 de julio fue para mí un hito en mi historia, como hay otros en la vida de cada uno de nosotros. Allá meses de esa fecha, he tratado por todos los medios de corregir los conflictos que había tapado, hacer explícito lo implícito, buscar la sonrisa, buscar un hombro para llorar, aprender a darme cuenta que no estaba en mi ser, que trataba de atender tanto el afuera que me había olvidado que había un agua viva dentro. Y de pronto los viajes y las experiencias y el contacto con las personas con que viajaba me mostraron que no es tan difícil ahondar en uno mismo y encontrar esa fuente, que no es tan difícil. Y el hoy mío, comparado con ese ayer, es un hoy donde me doy cuenta que se puede valorar la amistad y seguir creciendo en la amistad, y que se puede, quizás no podamos evitar algunas enfermedades que ya vienen causándose por cosas pasadas en nosotros, pero sí que acudir a la medicina clásica es simplemente para que nos ayude a corregir el síntoma, pero lo más importante es acudir a ese médico interior que tenemos, a esa medicina interior que tenemos, que es esa fuente de amor que, como el agua viva, nos abarca a todos. Si esta noche le pude poner palabras a esto que digo, que vivimos todos, ha sido una noche valiosa. A todos, gracias de todo corazón.